Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Daisy. En el video de hoy voy a desempacar la prensadora térmica multiusos 8 en 1 de la marca Bebor. Te voy a mostrar qué piezas trae, para qué sirven, a cómo ensamblarla y también hacer algunas pruebas para mostrarte cómo funciona. Comencemos. Esta primera pieza que está acá es el control de temperatura y tiempo. Aquí trae el cable para conectarlo a la electricidad. Y también trae unos tornillos y un desarmador Phillips. Me imagino que esto nos va a servir en un momento. Y esta es una prensadora para tazas. Pero esta no es una prensadora común. Esta es una prensadora para tazas cónicas. Como pueden ver. Esta es la pequeña y esta es como para tumblers, más grande. Me encanta. Porque se pueden hacer para los dos tamaños. Miren. Dos prensadoras para tazas cónicas con dos diferentes tamaños. Vamos a poner acá. Esta es la prensadora de gorras para prensar gorras. Y estos dos para prensar platos. Este es el de 5 pulgadas y este es el de 6 pulgadas. Dos tamaños también para prensar platos. Muy bonito. Es 8 en 1. Acá están estas piezas. Esta es la segunda parte para la prensadora de gorras. Que va acá. Esta es para las gorras. Miren. Aquí ya van 6 piezas. Ahora vamos a ver qué son estas otras piezas. Estas son las piezas para prensar tazas. También vienen dos. Son de la misma altura, pero esta es para prensar tazas de 12 onzas. Y la blanca es para prensar taza de 15 onzas. Dos tamaños de prensadora de tazas. Y esta pieza que está acá es en donde vamos a colocar estas piezas para prensar las tazas. Y estas piezas se colocan acá. En un momento les voy a mostrar a cómo ensamblar estas piezas. Ahora vamos a desempacar la última parte que viene en la caja. Ahora esta es la parte más pesada. Esta es la prensadora para playeras. Muy bonita. Esta es la de 12 por 15 de la marca Bebor. Miren. Y es rotatoria.
rota 360 grados. Así que aquí en resumen, esto es lo que trae. Esta es la prensadora de 12 por 15. Voy a poner acá, está súper pesada. Trae dos prensadoras para plato, una de 5 pulgadas y el de 6 pulgadas. También trae las dos prensadoras para tazas cónicas, para pequeña y para grande. Esta es como para una tumbler cónica, muy bonita. Esta es para la taza de 12 onzas, la color azul. Esta es para la taza de 15 onzas, la color blanco. Para prensar gorras, aquí está. Y esta es la base para poner las prensadoras de tazas. Ahorita les voy a mostrar a cómo ensamblar todas estas partes para poder utilizarlas para los diferentes productos. Y vamos a comenzar a ensamblarla. Lo primero que vamos a hacer es, le vamos a poner las patitas a la plancha para que tenga estabilidad. Aquí vienen. Le voy a dar vuelta hacia un lado para que ustedes puedan ver. Y así vamos a seguir con las otras. Ahora le vamos a dar vuelta. Ahí está ya con sus patitas. Ahora ya tiene mucha estabilidad. No se mueve para nada. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es instalar el control de tiempo y temperatura. Ven ustedes acá que tiene una pieza de aluminio. La vamos a ensartar acá. Ahí está. Ahora ven ustedes esta parte de acá. Acá vamos a insertar el cable de conexión. Ahí está. Y ahora ven esta parte de acá. Ahí es donde conectamos ya sea la plancha o las demás piezas que nos van a servir para prensar. Primero voy a colocar este acá. Solo fíjense que los agujeritos de acá coincidan con esto. Ahí está. Y lo enroscan para que quede apretado. Ahí ya no se sale. Ya digamos que la prensadora ya está lista para crear el primer prensado.
Primero les voy a mostrar a cómo cambiarle la temperatura y después de eso también les voy a mostrar a cómo insertar las otras piezas. Te voy a mostrar a cómo regularle la temperatura y tiempo. La temperatura y tiempo va a depender del material que vas a prensar. En este caso lo voy a regular a 400 grados por 40 segundos para hacer un sublimado en una playera de poliéster. Apretamos el botón de encendido, luego apretamos acá en set. Lo primero que le vamos a regular es la temperatura. La flechita apuntando hacia arriba es para subir la temperatura y la que está apuntando hacia abajo es para bajar la temperatura. Lo voy a subir a 400 grados. Ya que esté en la temperatura deseada, le apretamos set. Ahora nos va a aparecer acá el tiempo. Está a 24, pero yo lo quiero poner a 40. Lo subo a 40 y le aprieto set. Luego le vuelvo a apretar set. Y ahí ya va a comenzar la plancha a calentar. Ya que suba a la temperatura deseada, ya podemos comenzar a hacer el prensado. Y acá es donde le vamos a regular la presión. A la derecha, menos presión, y a la izquierda, más presión. Cuando la máquina tenga bastante presión, ustedes la van a sentir un poco más fuerte al cerrarla. Cuando tenga menos presión, obviamente es más fácil cerrarla y abrirla. Como les dije, a la derecha menos presión y a la izquierda más presión. Y acá está ya la plancha precalentando para hacer el primer prensado. Les quiero mostrar que esta plancha viene con 2 almohadillas térmicas. Miren. Y ya está lista, ya calentó. Ahora vamos a poner acá el producto. Voy a sublimar un bolso de poliéster. Lo voy a planchar por 20 segundos para remover las arrugas. Luego voy a limpiar utilizando un rodillo removedor de pelusa. Me encanta la forma rotatoria de esta plancha, ya que acá mismo podemos preparar el material, el producto. Ahora acá tengo ya la impresión que quiero sublimar en el bolso. La voy a centrar y la voy a pegar utilizando cinta adhesiva a prueba de calor. Si te gustaría utilizar este diseño, te invito a que me visites en mi página web. Ahí lo puedes descargar de una forma gratuita. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el link de la plancha térmica Vevor y también de los productos que yo utilizo para sublimación. Ahora le vamos a poner un pedazo de papel de empaque encima y lo vamos a planchar. Este lo voy a planchar a 400 grados por 40 segundos. Y para que el tiempo comience a correr, apretémosle la flechita que apunta hacia abajo. Ahora lo vamos a levantar. Vamos a ver cómo quedó. Y acá tenemos el primer sublimado utilizando la nueva prensa de calor de 12 por 15 de la marca Vevor. Ahora que ya les mostré cómo ensamblarla y cómo utilizarla, vamos a pasar al siguiente paso, que es ensamblar la prensa para tazas. Por ejemplo, tengo acá la de 15 onzas. Ven acá estos tornillos a ambos lados. Esos van acá, insertados, un lado acá y el otro en este barra de aluminio. Lo apretan.
insertan los 4 tornillos en esta barra de acá y luego insertan los otros 4 del otro lado en la barra de aluminio. Y ahí está, así de sencillo. Y acá está la palanca para apretar la taza. Voy a poner una acá para que vean. Esta ya está sublimada. Nada más la voy a poner como ejemplo. Miren. Ahí está. Exacta para una taza de 15 onzas. Ahora, después de haber puesto esta pieza, vamos a conectarla a la plancha. Ven acá donde está conectada esta parte, lo desconectan y conectan la prensadora de tazas. Ahí está. Ya solamente le regulan la temperatura y ya ustedes pueden hacer su personalizado en taza. Así de sencillo. Ahora, para quitarlo, lo destrabamos de acá, apretamos a modo de sacar los tornillos de ambos lados. Y así lo mismo vamos a hacer con la prensadora de tazas de 12 onzas y con la prensadora de tazas cónicas. Ahora que ya les mostré a cómo ensamblar la prensadora de tazas, les voy a mostrar a cómo ensamblar la prensadora de platos y la prensadora de gorras. Para este proceso vamos a necesitar un desarmador Phillips. En la caja viene un desarmador, este trae un Phillips y uno plano. Vamos a utilizar el Phillips. Vamos a desatornillar esos 2 tornillos que están adentro de estos agujeros acá. No los de afuera, sino que los de adentro. Ahora vamos a quitar la plancha. Y acá en este mismo círculo vamos a insertar la prensadora de platos. Lo desatornillamos un poquito, no del todo, pero a modo que queden salidos así. Luego en la parte de acá hay 2 espacios en donde vamos a deslizar esos tornillos. Ya que quede ahí detenido, le vamos a apretar los tornillos a ambos lados. Luego vamos a conectar en la parte de acá, así como hicimos con la plancha de tazas. Luego le apretamos la argollita y ya tenemos acá lista la prensadora de platos. Ponemos el plato acá y acá está la que va a apretar el diseño, que lo va a prensar. Voy a poner las almohadillas de regreso para amortiguar el plato. Ahora ponemos el plato aquí abajo y lo prensamos. Y acá le podemos regular la presión. A la derecha más tensión y a la izquierda menos tensión. Sí, así de fácil pueden ustedes utilizar la prensadora de platos. Esta es la de 6 pulgadas. Y así mismo podemos instalar la de 5 pulgadas.
ahí dependiendo de la necesidad. Ahora vamos a ensamblar la prensadora de gorras. Para eso vamos a tener que quitar esta parte de acá. Primero voy a quitar la prensadora de platos. Para quitarlo, desatornillamos un poquito nada más. No del todo. Y listo. Aquí quedan los tornillos. No hay necesidad de quitarlos. Ahora, para poder poner la prensadora de gorras, tenemos que quitar esta base. Para quitarle esta pieza, vamos a desatornillar estas tuercas. Ahora levantamos la base hacia arriba para sacarla. Luego podemos dejar los tornillos así como está o los podemos quitar. Solo le damos vuelta y los desenroscamos de acá. Pero yo los voy a dejar así para que se me facilite a la hora de volver a instalar la plancha. La parte de acá de la prensadora de gorras tiene que cotejar con esta barra de aluminio. Y ahí está. Ahora vamos a instalar esta pieza en la parte de acá. Aflojamos un poquito los tornillos, no del todo, así como hicimos con la prensadora de plato, y lo acotejamos aquí abajo. Luego lo apretamos acá arriba. Y listo. Y acá le regulamos la presión, ya sea a la derecha más presión y a la izquierda menos presión. Luego conectamos esta parte acá, así como hicimos con las otras piezas, y lo apretamos. Ponemos la gorra que queremos personalizar. Esta ya está personalizada, pero la voy a poner acá para que ustedes vean como ejemplo. Acá ustedes pueden regular la parte de abajo, ya sea para afuera o para adentro. Y lo prensan. La temperatura y el tiempo ustedes acá lo regulan de acuerdo al material que van a prensar. Pero así de fácil pueden ustedes ensamblar todas estas piezas para personalizar una gran variedad de productos. Aquí tenemos la prensadora de gorras. Ahora lo voy a quitar y vamos a instalar la plancha grande. Aflojamos los tornillos, lo empujamos hacia el frente y así de fácil se desprende. Este también. Ahora vamos a poner la base de la plancha principal, que es esta. Tenemos que ver que coincida en los tornillos. Ahí está. Ahora con las tuerquitas lo apretamos. Y ahí está. Ya instalamos la parte de abajo. Ponemos las almohadillas. Luego vamos a poner la plancha de arriba. Ahora pongamos esta parte. Apretémoslo como que lo vamos a planchar, pero asegurémonos que quede ahí alineado en los agujeritos.
Ahí lo tengo ya alineado y vamos a poner los tornillitos que le quitamos al principio. Si necesita más presión, démosle más presión para que no nos cueste atornillarlo. Ya luego atornillamos. Tratemos de dejarlo bien apretado. Ahí está el primero, ahora vamos con el segundo. Yo siento más fácil cuando le pongo bastante presión porque queda alineado. Y ahí está, ya tenemos acá. Ahora la volvemos a conectar. Y apretamos y listo. Ya tenemos acá la planchadora de playeras lista. Espero hayan disfrutado del desempaque y review de la plancha térmica multiusos 8 en 1 de la marca Bevor. Si les gustaría explorar esta máquina, abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link, así como también el de los productos que utilizo para sublimación. Y por favor no olvides apoyar mi canal dándole like, suscribiéndose, compartiendo, comentando y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.